Hola, soy Luisa. En el día de hoy les voy a explicar cómo resolver este problema donde nos pide hallar la potencia de cada resistor. Para empezar, tenemos dos mallas y debemos darle un sentido a estas, que sería el siguiente. Después de darle el sentido, cogemos algún número que en este caso hallaremos en este y dibujaremos las intensidades. Esta iría hacia adentro, la de acá también iría hacia adentro y esta hacia afuera. Le daremos un nombre a cada intensidad. Esta sería I1, I2 e I3. Después de hacer todo este proceso de lógica, encontraremos las ecuaciones, comenzando por la malla 1, que es esta. Comenzamos por la FEM, entonces, que sería 4 voltios, seguida de la resistencia equivalente a 1, que esta quedaría negativa, ya que la intensidad que corre a través de esta es la intensidad 2 y corre en el mismo sentido. Cuando corre en el mismo sentido con el sentido de la malla, se coloca la resistencia de manera negativa por la intensidad que transcurre en este resistor, que es I. Seguimos con el resistor equivalente a 5, que sería igual negativo. Después seguimos con este resistor que se encuentra hacia acá, que si nos damos cuenta, la intensidad I1, que es el que corre por este resistor, también tiene el mismo sentido de la malla, entonces también quedaría negativo. Que es igual a 0. Entonces seguimos y encontramos la ecuación de la malla 2. Comenzando por la FEM, donde da 12 voltios y esta es positiva, ya que según el sentido de la malla va de menos hacia más. Seguimos con el resistor equivalente a 1. Es negativo, ya que la intensidad que transcurre hasta ella es del mismo sentido del sentido de la malla. Con la intensidad 3 pasa lo mismo. Seguimos con la intensidad 5, que en este caso va la intensidad que transcurre hacia esta va en dirección contraria a como transcurre el sentido de la malla, entonces sería positivo. Lo mismo pasa con la resistencia equivalente a 1. Y completamos con otra razón, que en este caso sería negativo, ya que en el sentido en el que va la malla va de más a menos. Y lo igualamos a 0. Ya después de haber encontrado las ecuaciones de las mallas, seguimos con la ecuación del nodo. Que donde las intensidades que están entrando se colocan positivas y las que están saliendo se colocan negativas. En este caso las que entran son I2 e I3 y la que está saliendo es I1, quedando esta ecuación. Ok, entonces después de haber hallado ya todas las ecuaciones que necesitamos para resolver este problema, lo que debemos es organizar donde las variables queden de este lado y los enteros de aquel. Entonces comenzamos por la malla 1, donde aquí el voltaje lo que vamos a hacer es pasarlo para aquel lado. Entonces nos quedaría menos 1 y 2, menos 5 y 2, menos 8 y 1, y como dijimos el voltaje lo pasamos hacia allá y como acá está positivo, de aquel lado quedaría negativo. Entonces aquí como tenemos dos variables igual, lo que podemos hacer sería sumarlas
o restarla, dependiendo de los signos que tenga. En este caso lo vamos a sumar. Y esta sería nuestra ecuación 1. Seguimos con la malla 2. Los voltajes se pasan hacia allá. En este caso tenemos 2 voltajes, que son estos. Seguimos con la ecuación. Aquí daría menos 1 y 3, menos 3 y 3, más 5 y 2, más 1 y 2. Y pasamos los voltajes hacia aquel lado. Como este está positivo, de aquel lado va negativo. Y como este está negativo, de este lado va positivo. Y resolvemos. Quedándonos esta ecuación como la ecuación 2. Y por último, en el nodo debemos despejar una de las variables. En este caso utilizaremos a I1. Como I1 en este lado está negativo, lo pasaremos al otro lado positivo, siendo nuestra ecuación A. Ok, después de haber encontrado todas las ecuaciones, lo que debemos hacer es reemplazar la ecuación A en la ecuación 1. ¿Para qué se hace esto? Para que cuando resolvamos el sistema de ecuaciones, este quede en función de I2 e I3. Entonces lo que hacemos es reemplazar donde está I1, la igualdad de esta. Y resolvemos. Aquí lo que podemos hacer es sumar estas ya que tienen la misma variable. Quedando esta como nuestra ecuación 3. Después de hallar la ecuación 3, lo que debemos hacer ya es el sistema de ecuaciones con la ecuación 3 y la ecuación 2. Entonces, ¿qué podemos hacer para eliminar alguna de estas variables? Lo más notorio que podemos hacer es multiplicar la ecuación 2 por menos 2. Entonces, multiplicamos la ecuación 2 por menos 2 y se le suma a la ecuación 3, dando como resultado aquí 8 positivo y 3 más menos 12 y 2, que es igual a 16 positivo. Y colocamos nuestra ecuación 3 aquí abajo para después sumarlas. Se organiza dependiendo de cómo estén las variables. Aquí menos 8 y 3, menos 14 y 2, que es igual a menos 4. Aquí podemos cancelar estas y nos quedaría aquí menos 26 y 2 igual a 2. Esta sería nuestra solución del sistema de ecuaciones. Entonces aquí lo que podemos hacer ya sería despejar para encontrar la igualdad de I2. Entonces aquí I2 lo que hacemos es pasar este que está multiplicando a dividir, que esto es igual a 6 entre 13, que es igual a 0,4615. Entonces, esta sería el valor de I2. Entonces, ya como tenemos el valor de I2,
podemos reemplazarla en una de las ecuaciones. En este caso reemplazaremos en la ecuación 3. Que nos daría menos 14 por 0,4615 menos 8 y 3 es igual a menos 4. Entonces resolvemos esta multiplicación que nos estaría dando 6, 46, 15 menos 8 y 3 igual a menos 4. Aquí se puede despejar el y 3 para encontrar su valor. Entonces, esto pasaría acá a sumar. Y este pasaría a dividir. Donde como resultado 2,46. Entonces, como ya tenemos el valor de I2 e I3, necesitamos una de las ecuaciones que hayamos encontrado para sacar el valor de I1. En este caso sería la ecuación A. Entonces simplemente reemplazamos. Sería 0,4615 más 0,3076, que es igual al valor de I1. Lo que nos estaría dando que I1 es igual a 0,7691. Y con esto encontramos el valor de I1, de I2 y de I3. Ok, ya después de haber encontrado los valores de cada intensidad, lo que debemos hacer es encontrar la potencia. En este caso utilizaremos esta fórmula. Entonces comenzamos por la resistencia 1. Sería potencia sub 1, que es igual a la intensidad de corriente que pasa a través de la resistencia. En este caso es la intensidad 1. Utilizaremos este valor. Le damos a la 2 y utilizaremos, y se multiplica por el valor de la resistencia, que en este caso es 8. Del resistor 2, que en este caso es este. En este resistor la intensidad de corriente que atraviesa de estos es la intensidad 2. Utilizaremos este valor. Con la resistencia que es 1. Lo mismo pasa con el resistor 3. La intensidad de corriente es I2. Con el valor del resistor que es 5. Para hallar la potencia número 4, que en este caso es en el resistor equivalente a 3, la intensidad de corriente que pasa a través de este es de la intensidad 3, es este valor. Con el valor de la resistencia. Lo mismo pasa con la potencia del resistor 5. Ya después resolvemos estas multiplicaciones, estas operaciones. Entonces este sería el valor de cada una de las potencias y con esto podemos concluir la solución de este ejercicio.